En la 103.3 FM. Y como mencionábamos, estamos al teléfono con Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas de la UNAP y ex ministro de Educación. Raúl, muy buenas tardes, gracias por recibir este llamado. Hola, Quique, Ramón, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Muy bien. A ver, el proyecto que pone fin al CAE y que crea el FES tiene tres patitas, a mi modo de ver. Los que salieron ya y que deben el CAE, ese es un grupo. Los que están estudiando, ese otro grupo. Y los que van a entrar a estudiar a la universidad, que ese otro grupo. Entre los que están y los que entrarán, ¿cuál a tu juicio son las debilidades de la propuesta para empezar a discutirlas? Esas tres patitas efectivamente están en el proyecto. Hay que agregar otra más que tiene que ver con cómo esto se relaciona con el desarrollo de las universidades y otra más que tiene que ver con la sostenibilidad fiscal de este proyecto. Entonces, tú preguntas por los alumnos. Respecto de los estudiantes y que luego van a tener que pagar, el tema más complejo tiene que ver con que muchos de ellos, no sabemos todavía cuántos, van a terminar pagando mucho más que lo que efectivamente costaron sus estudios. Porque esto es, en la práctica, una reforma tributaria que apunta a financiar un sistema de financiamiento que reemplaza al CAE. Y eso creo que es importante que se explique bien, porque no todo el mundo lo entiende y claramente acá hay un nuevo impuesto y ese nuevo impuesto se destina, lo que ya es bastante raro porque la Constitución lo prohíbe, a financiar un fondo que permite estudiar. Y por lo tanto, muchos alumnos, o sea, muchos jóvenes que luego van a ser profesionales, van a tener que pagar por 20 años un impuesto que puede llegar hasta un 8% adicional, que va a significar pagar lo que costaron sus estudios y mucho más. Y eso creo que es muy complejo para esas personas, porque a la hora de tomar la decisión, entonces, si estudias o no con este sistema, tienes que tener muy claro que es muy posible que pagues mucho más que lo que efectivamente recibiste. ¿Tú te refieres, Raúl, a que cuando una persona después de un año de salir y ya encontró trabajo, eso es lo que dice la idea del proyecto, tiene que empezar a pagar? Claro, entonces tiene que pagar hasta el 8% de sus ingresos. Claro, está bien que tenga que pagar porque hay que restituirlo. Claro, ¿cierto? Y esto es ¿cuánto tiene que pagar? Y el monto de ese porcentaje, que es hasta 8, va a depender de los ingresos que tenga esa persona. Así es. Lo que pasa es que los primeros años es más fácil porque es difícil que una persona que egresó a la universidad, salvo carreras excepcionales, gane 3 millones de pesos como se consigna, que es el que tiene que pagar el 8%. La mayoría tiene que pagar menos. Pero en algún momento de esos 20 años, una persona podría llegar a pagar o a ganar 5 millones, por ejemplo. Un ingeniero comercial, Exacto. Un abogado. Él va a tener que pagar el 8% de 5 millones y eso es lo que dices tú, que ese 8% de 5 millones va a ser mucha más plata de lo que el señor le costó a la universidad. Pasan dos cosas. Uno, lo que va a pagar durante los 20 años va a ser ciertamente mucho más, porque va a estar pagando, qué sé yo, un 2% el primer año, un 2% el segundo, un 3% el cuarto, un 8% el quinto, el sexto, el décimo, y así hasta que llegue al año 20. Y además hay una inequidad tributaria que es muy compleja. Piensa en ese mismo ejemplo que tú diste, un ingeniero que gana 4,5 millones de pesos y un comerciante que gana los mismos 4,5 millones de pesos. Uno paga más impuestos que el otro, teniendo exactamente la misma renta. Claro, pero al ingeniero le pagaron la universidad durante 6 años. Bueno, pero la pagó al año 10, ya la tiene pagada. Pero Entonces los otros 10 años va a pagar un impuesto que solo él va a tener que pagar. Y por tanto, la inequidad tributaria que esto genera es muy compleja. Pero Raúl, tiene la interpretación aquí que yo he escuchado de otras partes, es que el plazo de 20 años es como máximo, que por lo tanto debiera haber un cálculo en el mismo ejercicio que está haciendo usted, que en el momento de que pague lo que se netee, si es que tiene mayores ingresos, para que no se produzca eso que usted está señalando, que después de haber pagado lo que pagó, siga pagando. Eso Son 2 años sería, por semestre, eso sería ¿no? razonable, pero no es así, precisamente porque el gobierno ha insistido en que esto no es un crédito. Y por tanto no existe tabla de desarrollo del crédito. Lo que existe es que la persona entra a estudiar con este sistema, no sabe cuánto cuestan sus estudios en la práctica porque los aranceles los fija el Estado y los paga directamente.
y luego su obligación es, por un periodo determinado, que son en este caso 20 años, pagar siempre, todos los años, un impuesto a su renta. Y de hecho el mismo gobierno ha insistido en que esa fórmula le asigna el carácter solidario, y porque dice que algunos tendrán que pagar más que otros, para precisamente darle por esa vía una sostenibilidad en el tiempo. Entonces, esa es la parte que es muy relevante desde el punto de vista de los cobros. Es que en la explicación estoy buscando, dice, la retribución de estos recursos se realizará durante un periodo equivalente a 2 años por semestre cursado. Es decir, si un estudiante cursó 2 años, que corresponde a 4 semestres, retribuirá durante 8 años. Si una carrera duró 5 años, equivalente a 10 semestres, la retribución durará 20 años. Así es. Ahí está. Eso Entonces, son 20 años pagando el impuesto que le corresponda. Hasta 20. Hasta 20. Sí, porque entiendo que son... Sí, pues son 20 años corridos. Son 2 años por semestre, ¿o no? Si no me equivoco. Son 2 años por semestre. Entonces, si tú estudias una carrera de 10 semestres, que es una carrera profesional promedio, digamos, tienes durante 20 años, tienes una obligación tributaria que antes no tenías. Y que va a depender, el porcentaje de ese impuesto va a depender de tu renta. En algunos casos podrá ser un 8, en otros casos podrá ser menos. Pero lo que es muy relevante es que, poniéndonos en el ejemplo, una persona que gana más de 3 millones y medio de pesos, va a pagar un 8% durante 20 años. Y por lo tanto va a pagar mucho más de lo que efectivamente compuso para que él pudiera estudiar. Ya. Se entiende la aprensión al respecto. Otra, de que la es muy importante y es donde también hay una voz de alerta que se ha puesto muy fuerte, Raúl, está relacionada con la forma en que también se libera a 3 deciles del copago para dejarlo solo en el 10% de mayores ingresos. Y eso las universidades especialmente han puesto la alerta señalando que tendrían que ver. Algunos son más ¿cómo se llama? Más claros que otros son más, no sé si benevolentes la palabra, pero dice que tendrían que tener el ejercicio matemático, papel y lápiz en la mano con los montos exactos para ver si efectivamente lo que hoy día por ejemplo, se paga por CAE y se recompran las deudas y todo eso, que se gasta una millonada de plata, compensaría el no pago de eso con este otro aporte que no le ingresaría, pero que de todas maneras es un tema muy importante a revisar. ¿Usted está de acuerdo? Estoy de acuerdo y la razón de fondo es que el sistema que propone el proyecto de ley se basa en la fijación de los precios, en la fijación de los aranceles. Y las universidades son instituciones muy distintas unas de otras, y establecer por fuera, a través de una fijación de precios, el monto justo es prácticamente imposible. Y ya es difícil en monopolios naturales regulados como el agua potable, por ejemplo, donde por ser una empresa de modelo existe un mecanismo para fijar la tarifa. Pero aquí no existen universidades modelos, ¿cierto? Eso ya es una discusión fuerte, ¿cierto? Es muy diverso y es positivo que sea diverso el sistema. Entonces, al fijar los precios se generan 2 efectos muy complejos. Uno, la homogeneidad derivada de tratarlas a todas por igual. Y 2, el hecho de que el precio va a ser siempre subóptimo, va a ser siempre un precio menor al que las instituciones necesitan para poder financiar sus proyectos. Y eso golpea directamente en la calidad. De hecho, es interesante porque universidades que nadie tiene ninguna duda, digamos, respecto a la calidad que ofrecen, como la Universidad Católica, su rector ha sido muy enfático en decir, esto afecta directamente la calidad de ese proyecto, porque desfinancia a las instituciones y obliga a las universidades a adecuar sus proyectos educativos a la baja, digamos, a un monto distinto del que normalmente reciben para poder financiar sus proyectos. Eso es muy difícil, es muy complejo, y eso deriva una segunda conclusión que también es compleja, y es que como algunas universidades, y en particular algunas más pequeñas, que son más de nicho, esto también les traería dificultades económicas, podrían llegar a tomar la decisión de no recibir alumnos con este sistema y solo quedarse con alumnos del 10º decil. Y eso implicaría una segregación claramente muy contradictoria con lo que todos quisiéramos ver en el sistema de educación superior. Oye, Raúl, a ver, aquí hay un arancel regulado y un arancel de referencia. El regulado lo pone el Estado. Voy a dar un ejemplo. Con este proyecto el de referencia se acaba. Ya. Solo queda el arancel regulado. Ya, pero hoy día, por ejemplo, el arancel regulado, por ejemplo, el Estado dice, oye, la carrera de Derecho cuesta 4 millones de pesos, el arancel mensual es 4 millones de pesos. Y el arancel de referencia que tiene la universidad, que el costo real son 7 millones. El 3 millones,
que los deciles 7, 8, 9 y 10 hoy pagan el copago, que financian eso. Los otros están sujetos a gratuidad. Cuando la universidad alegan que, a ver, te lo pregunto más simple, ¿por qué existe una percepción de arancel tan distinta entre el Estado que dice 4 y entre la universidad que dice 7? Hay una diferencia de 3 millones entre medio. Porque fijar los precios es una cuestión muy difícil y siempre trae dificultades. Y lo que hace, en el caso hoy día, con el CAE, se fija un arancel de referencia que es un monto precisamente para ponerle un límite a cuánto se presta, pero no para ponerle un límite a cuánto se puede cobrar o a cómo se puede financiar una institución. Entonces, por ejemplo, hoy día un alumno, piensa en un alumno que es del séptimo decil. Él puede acceder a una beca y puede acceder al CAE y con eso prácticamente no tiene copago que hacer. O un alumno de un decil superior toma el CAE y paga la diferencia. El otro que tiene gratuidad no paga nada. En instituciones que no tienen gratuidad pasa exactamente lo mismo. Pero son lo regular. De hecho, ese fue el gran debate de la gratuidad. Cuando se discutió la gratuidad, uno de los principales problemas que se hizo ver era el de financiamiento. Y hoy día hemos visto muchas universidades, y esto ha salido en la prensa todo el año, digamos, que han reclamado, en el fondo, los efectos negativos que les han traído la fijación de precios solo hasta el sexto decil. Lo que estamos haciendo ahora es hacer exactamente lo mismo, pero hasta el noveno decil, y por lo tanto, incrementar ese déficit. Hay un estudio de Acción Educar que cuantifica ese déficit en $1.300 millones para el sistema universitario. Ya tenemos hasta ahora un déficit de $700 millones en el sistema universitario, derivado de la fijación de aranceles. Entonces, esa intervención en los precios tiene muchísimas consecuencias complejas, pero la más fácil de entender es que una universidad de calidad que necesita recursos para financiar su proyecto, con esta nueva iniciativa va a recibir menos y se le va a exigir lo mismo. Y eso no lo va a poder lograr. La discusión es bastante amplia y se ha dado en distintos términos. El otro día conversábamos con alguna autoridad de educación actual y señalaba que ante esa aprehensión que por eso hay comisiones técnicas que están revisando supuestamente de una manera más técnica, no política o desideologizada, veremos si eso ocurre así o no, justamente cuáles podrían ser esos precios más adecuados, teniendo en consideración una cosa y otra, porque del otro lado está que el Estado tampoco puede colocar una cantidad sideral de dinero a una matrícula que escape y es que quede solamente a criterio de quien establece el precio, porque eso también sería irse al otro lado. Y por eso es que el copago es una alternativa razonable, ¿cierto? Cuando tú estableces un copago no le estás diciendo al Estado que tenga que financiar lo que tú señalas, que es un arancel que no tiene que a lo mejor no le calza con sus cálculos. Y por eso el copago te permite entonces combinar las ayudas adecuadas, bien diseñadas, con lo que los alumnos puedan además poner, y en muchos casos las universidades becan esas diferencias y ellos verán a quienes les entregan esas becas. Lo que sí es muy importante y tiene que ver con esas comisiones técnicas, que esto no es un tema ideológico, tiene que ver con una manera de cómo se determinan los precios y en qué medida en un sistema tan diverso la fijación de precios resulta siempre, por definición, subóptima. Y yo les ponía el ejemplo de las empresas sanitarias, que creo que es un buen ejemplo, porque ¿por qué se fijan los precios? Porque hay un monopolio natural, ¿cierto? Y por eso se regula. Y por eso se justifica que se fijen los precios, pero incluso en esa lógica, la manera de fijarlo, existen comisiones técnicas que lo que hacen es diseñar una empresa modelo. Y hablar de una universidad modelo es un tremendo error. Uh-huh. Y ningún académico te va a decir de que es correcto que las universidades sean todas unas iguales a las otras. Es importante que se diferencien, es importante que esas diferencias los alumnos las identifiquen y puedan elegir. Si no logran diferenciarse, si no logramos diferenciarnos de proyectos fuera de Chile en un sistema tan globalizado, la calidad de nuestro sistema se va a ver muy deteriorada y el desarrollo de nuestro país también va a sufrir esas consecuencias. Entonces, yo quiero insistir en esto porque esto no es una cuestión ideológica. Este punto de cómo se financian es una cuestión estrictamente técnica que apunta a identificar cuál es la mejor manera de combinar lo que los estudiantes necesitan con proyectos de calidad, precisamente para que esos estudiantes se puedan beneficiar de esa calidad. Ahora, pero ese copago, ¿cuánto podría crecer y en base a qué criterios más o menos objetivos? Porque uno podría decir, ya, ok, eso está en virtud de que otros puedan estudiar con más gratuidad hasta el sexto decil, ¿no es verdad? Pero que no se provoque una... Lo digo ¿por qué?
porque tal vez no es un buen ejemplo, Raúl, pero lo coloco porque es emblemático y a lo mejor le hace sentido a la población. Cuando tenemos la discusión, por ejemplo, de un costo que tenga una carrera asociado, por ejemplo, al pago de los docentes, y vemos que en un caso particular hoy día que ha estallado la polémica, a un docente por 20 y tantos horas le pagan 17 millones de pesos, claro que aumenta el costo de esa carrera, porque esos 17 millones en esa universidad podría financiar el arancel de 36 alumnos. Entonces uno dice, está inflado, y el copago, entonces, ¿quién está pagando ese sueldo? Claro, yo creo que no es un muy buen ejemplo, efectivamente, porque para eso hay otras maneras de controlar lo que tiene que ver con lo que ya está pasando. Hoy día ese caso se está investigando por la superintendencia del ramo, la regulación es bastante exigente, la acreditación obliga a que las universidades se adecúen en esa manera, y por lo tanto no tiene que ver con cuánto se le pague muy excepcionalmente, como el ejemplo que tú pones, a un profesor, sino que tiene que ver con cómo se financia un proyecto de calidad. Y desde ese punto de vista, ponerle restricciones financieras a instituciones de calidad ha demostrado ser un error. Esto ha pasado en otras partes. Por ejemplo, Australia, que tiene un sistema que se ha desarrollado mucho, se empezó a desarrollar cuando se liberaron los aranceles, precisamente. Ya. Lo último, conversaba con el presidente del consorcio de universidades que reúne a las universidades privadas, con Santiago González el otro día a propósito de esto mismo, y él se abría, decía, al debate de que primero habría que tener sobre la mesa igual esos aranceles regulados si es que en la conversación pudiese llegarse a una cifra que fuese mucho más óptima y con lápiz y papel en la mano ver cómo dan los números y avanzar también a que tal vez otros deciles pudiesen también tener el copago y entrar en una especie de negociación o conversación técnica para poder resolver y no quedarse ni en lo que ocurre en el día de hoy día, pero tampoco en lo que está propuesto en el gobierno, en el proyecto que acaba de ingresar. ¿Será posible buscar una fórmula? Yo creo que efectivamente la discusión, la negociación de este proyecto en el Congreso va a ser claramente larga, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que discutir. Hemos hablado parte ya, claro, solo un pedazo del proyecto ya es compleja. Claro. Yo creo que va a ser largo y en eso van a ver, obviamente me imagino yo que se va a estudiar técnicamente dónde están los mayores impactos y cómo se pueden resolver. Lo que sí es importante, Ramón, es que hay que pensar a futuro. Veíamos, por ejemplo, el informe financiero de este proyecto y salió hoy día una nota interesante que mostraba cuál era el informe financiero del CAE. El informe financiero del CAE, que paradójicamente lo firmó Mario Marcel cuando era director de presupuesto, no le asuntó, pero ni por las tapas, al costo de esa iniciativa. El CAE hoy día vale 800 millones de dólares y el informe financiero no era ni una novena parte, digamos, de ese costo. Entonces, y eso creo que es bien relevante, y insisto en la paradoja de que sea el actual ministro de Hacienda que hoy día defiende un informe financiero el que lamentablemente se ha equivocado tanto con el informe financiero anterior. Algo nos dice eso, digamos, ¿eh? Que los informes financieros son un papel que aguanta mucho, pareciera, y por lo tanto el impacto que esto pueda tener hay que estudiarlo con muchísima calma y con mucha atención. Claro, porque se pensaba que no tantos iban a acceder o iban a postular al CAE, no se iba a abrir de una manera como se abrió, estaba diseñado para un número menor. Se calcularon mal los supuestos. Claro. Se hizo mal la pega ahí porque no tomaron todos los supuestos. Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y exministro de Educación, gracias por la conversación con nosotros a esta hora de la tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien.